Génesis 4, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, hasta el 16. Una historia conocida. El que no la ha leído, por lo menos la hemos escuchado de oído, que es la historia de Caín y Abel. Estos dos gemelos aparentemente, y donde se produce en la Biblia el primer homicidio. ¿Sí? La primera vez que un ser humano mata a otro ser humano, está acá en el capítulo 4 de Génesis. Recién empezaba la historia de la humanidad. ¿Lo tenemos? En Génesis 4, del 1 al 16 vamos a leer. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para poder soportarlo. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallase. Y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Enod, al oriente de Edén. Amén. Una historia por demás conocida, ¿sí? Dos hermanos, yo digo que son gemelos porque dice que conoció a Adán a su mujer Eva, y después no vuelve a decir que la conoció, dice que concibió a los dos, ¿sí? Parece que al principio había más gemelos que ahora. Y estos dos hermanos, ¿sí?, los primeros hijos que se mencionan de Adán y Eva, o a los que se les menciona el nombre, uno era pastor de ovejas, que era Abel, y el otro era agricultor, ¿sí? Creo que antes hemos hablado de este pasaje y hay varias teorías de por qué, varias o por lo menos 3 principales de por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín y sí acepta la ofrenda de Abel, ¿sí? Descartamos que Dios sea carnívoro y que no le gusten las verduras, ¿sí? No tiene nada que ver. Había otra cosa detrás. Pero lo que hoy más nos importa del pasaje no es eso, que ya lo hemos hablado en otra ocasión y que lo podemos volver a hablar. Pero lo que nos interesa hoy es el pedido de justicia de Abel después de su muerte, o lo que parece ser un pedido de justicia de Abel después de su muerte. ¿Sí? Cuando el Señor le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le responde tan osadamente: ¿sí? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sí? Hoy tenemos la respuesta nosotros, sería un rotundo sí, ¿sí? Somos guarda de nuestros hermanos, guarda en el sentido de protectores, ¿no? ¿Sí? O ¿qué tengo que saber yo qué hace dónde está mi hermano? ¿Qué me tiene que importar a mí dónde está mi hermano? Bueno, sí te tiene que importar, si no estamos siguiendo el camino de Caín. Habría que leer la epístola de Judas para ver que no nos conviene ese camino, ¿no? ¿Sí? Y después de que Caín le contesta de esta manera, le dice Jehová, ¿no?, el Señor: ¿qué has hecho? ¿Sí? También una pregunta retórica, porque en realidad
sabía el Señor lo que Caín había hecho, ¿sí? Retórico significa que la pregunta es ilustrativa, no espera una respuesta, ¿sí? Es como para introducir el tema. ¿Qué has hecho?, le dice. Y la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Parece que esto de que la sangre clame significaba un pedido de justicia, ¿sí? Que Abel, después de muerto, aunque silenciada su voz, de alguna manera seguía pidiendo justicia. No sé si la sangre hacía borbotones, qué hacía, ¿sí? No creo que haya sido así, pero es una forma de decir, Metafórica. ¿sí? Metafórica, exactamente, de que la muerte de los justos clama por justicia. Y eso, desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, cuando llegamos a Apocalipsis, vemos que los santos piden justicia y dicen los santos delante de Dios: ¿hasta cuándo no vengas y juzgas a los habitantes de la tierra por la sangre derramada, ¿sí?, de los santos? Y es algo que se repite a lo largo de la historia bíblica, ¿no? Cuando un santo, cuando un justo muere injustamente, parece que Dios escuchara a la sangre clamar por justicia, por venganza. Y esto es lo que pasaba con Abel, ¿sí? Abel había sido silenciado, había sido engañado, llevado al campo, lo han internado en el campo y por la espalda seguramente le han saltado encima para matarlo. No tuvo tiempo ni de defenderse, ni se imaginó lo que se venía, porque yo creo que él no se lo imaginó, porque por la cabeza de Abel no pasaría una cosa así, porque además esto nunca había ocurrido, que un humano mate a otro humano. Ahora estamos cansados de verlo, ¿no? Todo el tiempo, todos los días, más de un caso. Pero en ese tiempo nunca había pasado. No pasaba por la cabeza de una persona normal esto de matar a otro. Pero bueno, a Caín fue como pionero y tomó la iniciativa en esto y mató a su hermano. Por una cosa que no tenía sentido. Además, Dios le había dado la oportunidad primero de arrepentirse, y después encima, ¿sí?, como si Caín lo mereciera, le pone una señal para que no lo mate cualquiera, ¿sí? Que el que mate a Caín va a ser castigado 7 veces. Esto de ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, para el Señor parece que no va, ¿no? Sí, el que castigue y el que juzga es Él, ¿sí? Y el que recibe el pedido de justicia y de venganza es Él, y Él toma en sus manos la venganza, ¿eh? Y quiero que tengamos en mente esta figura metafórica de la sangre de un justo clamando por ser vindicado o por ser ajusticiado como merece, porque había sido cortada su vida antes de tiempo. Y este es el sentimiento que después, varios años después, pasa por la mente de Job y de sus amigos, que le dicen: los impíos son cortados antes de tiempo. Y él, sabiéndose justo y viendo que va a terminar como Abel de alguna manera, también en determinado momento clama por justicia. Así que tengamos esta imagen en mente. Vamos al libro de Job y vamos a avanzar un poco sin mencionar este concepto, pero cuando estemos llegando a la conclusión lo vamos a retomar, ¿sí? Así que no lo desechen. Habíamos terminado en el capítulo 14 y Job se había hecho la pregunta del discurso, ¿sí? Porque en cada uno de los discursos, o cada una de las veces que Job toma la palabra otra vez, hace una pregunta que es trascendental. Ya como que venimos viendo que se va repitiendo ese patrón, ¿sí? Cada vez que Job le toca defenderse, ¿sí?, en medio de todo ese grito desesperado, termina haciendo una pregunta que es trascendental no solamente para su vida, sino para la humanidad. Y Job se había hecho en el capítulo 14 la pregunta, que era: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Sí? Y después de eso habíamos hecho un resumen del perfil de los amigos de Job también, ¿sí? Habíamos visto cómo Elifaz era un hombre suave de palabras, probablemente el más anciano de todos, y dulce y empático, y trataba de hacer razonar a Job con palabras un poco más suaves que los otros dos, ¿sí? El religioso y el, no sé cómo llamarle al otro, al no amigo, ¿sí? Zofar. Y Elifaz vuelve a tomar la palabra acá en el capítulo 15 y dice algunas cosas que
que un poco lo sacan de ese perfil de hombre dulce que habíamos visto en su primera disertación, en su primer discurso. Vamos a ver algunos de los puntos, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 15, yo puse como título acá, hable el dulce Elifaz. El versículo 2 dice, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Sí? Ya arrancó un poquito más arriba de lo que había empezado el primer discurso, ¿no? El que había terminado el primer discurso, ¿no? Había terminado como con un cuadro lindo, si te arrepentís, Job, Dios te va a restaurar, Dios te va a perdonar, vas a tener muchos hijos, vas a tener otra vez muchos bienes. Había terminado así, ¿se acuerdan? El primer discurso de Elifaz. Pero ahora empieza como un poquito más arriba de donde terminó el otro. ¿Sí? Se salta unos escalones y le dice, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? Esto del viento solano como que a nosotros no nos suena mucho. El viento solano era el viento del este, que además era el viento más destructivo. ¿Sí? Es como si fuésemos a Mendoza y nos dijeran hoy hay viento sonda. ¿Sí? No, se guardan todos en la casa, nadie sale. ¿Sí? Bueno, el viento solano en esa zona era el viento del este, que era el viento destructivo. ¿Sí? El sonda es del oeste porque baja de la cordillera, pero en ese lugar era al revés. Y Elifaz introduce su discurso con estas palabras. Le está queriendo decir, no hace falta como explicarlo mucho, pero le está queriendo decir, ¿el sabio va a hablar cosas huecas? Ya con un tono irónico, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ¿proferirá el sabio vana sabiduría? Como queriendo armar una plantilla de lo que es un hombre sabio y ponérsela encima a Job y decirle, mira, no encajás en la plantilla, no encajás en el molde, porque los sabios no hablan cosas huecas. Y le dice, inflará o llenará su vientre de viento solano. Acá cuando dice vientre en realidad está hablando como de la cavidad del pecho, de la boca y del estómago. Es como diciendo, te vas a inflar de cosas que son destructivas, vas a sacar pecho para inflarte de cosas que destruyen nada más. ¿Sí? Ya empezó como a agredirlo un poco, ¿no? Se parece más a Zofar, que era el último de los amigos, que al primer discurso del mismo. Si avanzamos un poquito, el versículo 3 afirma lo que dice el 2, pero el versículo 4 dice, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. ¿Sí? Temor significa reverencia a Dios, en este sentido. Y pensemos que estamos hablando de sabios orientales, ¿sí? Que piensan en lo que es la reverencia, y cuando habla de oración en realidad está hablando de devoción, ¿sí? Está diciendo, vos no sos temeroso de Dios, no tenés devoción, porque un hombre temeroso de Dios y un hombre devoto nunca podría pasar las cosas que vos estás pasando. Fíjense la mentalidad de esta filosofía oriental de acción y reacción, ¿no? Como que Dios fuese una fuerza física solamente que actúa por acción y reacción. Y esto, yo había pasado de largo este pasaje, este versículo, y después como que me cayó la ficha de algo, ¿sí? Él está diciendo y está plasmando en este versículo la filosofía oriental de la época, o su filosofía, su propia filosofía, ¿sí? Si vos sos devoto a Dios y si sos temeroso de Dios, esto nunca te puede pasar, ¿sí? Muy parecido al planteo que Satanás le hizo al Señor en los primeros capítulos, cuando le dice, ¿teme Job a Dios de balde? Y es como diciendo, Job te teme y es devoto porque vos le das solamente. Y él está planteando lo mismo, nada más que en el sentido opuesto, ¿no? Si vos fueses devoto y temeroso de Dios, no hubieses perdido todo lo que perdiste. Como que se repite el concepto, ¿no? Yo digo que no tenemos que perder de vista que todo esto se desencadenó por un planteo que Satanás le hizo a Dios. Ayer veíamos con Cintia un documental sobre Job, por supuesto del ámbito secular, y tiene unos matetes en la cabeza impresionantes, ¿no? Tratan de explicar las cosas de una perspectiva que no se puede explicar. Y ellos dicen que en realidad Satanás era otra figura, que no es el mismo Satanás que presenta la Biblia. Como nosotros sabemos que la Biblia es una unidad y que todo tiene que ser interpretado en el contexto general de la Biblia, estamos seguros que Satanás es Satanás, ¿sí? Y que es conocido desde el principio, porque después vamos a ver que Job y sus amigos conocían la historia de Adán. Por supuesto han conocido la historia de la caída, más por los planteos que se hacen después, ¿sí?
Pero este está planteando la filosofía de Satanás, de alguna manera, la que Satanás le fue a plantear a Dios. Job te teme porque vos le das. Entonces le está diciendo, vos no tenés porque no le temiste a Dios y porque no le fuiste devoto. Por eso te pasó lo que te pasó. Ya empezó a un poco a acusar más de lo que había acusado al principio, ¿sí? Quería que veamos esto porque los conceptos se repiten y porque el diablo, en definitiva, no es ningún innovador. ¿Sí? Va repitiendo los conceptos y las acusaciones a lo largo de la historia, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros a veces caemos siempre en la misma trampa. Pero él no es un innovador. Y acá los amigos están planteando la misma idea, ¿sí? Versículos 5 y 6 dice, porque tu boca declaró tu iniquidad y has escogido hablar de los astutos. Le quiso decir, ¿querés hablar de sabios? Te metiste en un problema, vamos a hablar de sabios. Lo está como increpando, ¿no? No te conviene hablar de este tema porque vas a salir perdiendo, ¿sí? Vos hablaste iniquidad porque quisiste meterte con los que saben. El 6 dice, tu boca condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Ya empezamos a tener testigos contra Job, ya con testigos oficiales, ¿sí? Primero, este amigo le testifica contra él y le dice que él mismo testifica contra él. Si tu boca te está acusando, vos querés hablar de sabios, bueno, vamos a hablar de sabios. Evidentemente, este Elifaz, por el contexto de la primera charla y de esto que vamos a ver ahora, era el más viejito de los tres. Y probablemente los tres eran más viejos que Job también. Hoy quise ponerme a sacar cuentas, igual no hay forma de hacer cuentas, pero Job no sería un hombre re anciano, sería un hombre, para lo que se vivía en esa época, de mediana edad, seguramente. No me animo a decir 50 porque si era el tiempo de los patriarcas habrá vivido hasta los 200 y algo. Así que 100 años sería un hombre de mediana edad en esa época, ¿no? Pero tuvo tiempo de tener hijos maduros, emancipados, que murieron y que tuvo tiempo de tener más hijos y emancipados otra vez. O sea, evidentemente no era un hombre muy entrado en edad cuando le pasó lo que le pasó. Y quizá los tres amigos de él sí eran más grandes. Entonces se atribuían la sabiduría, ¿no? Se atribuían como el mayor saber, porque en ese tiempo el concepto era este, ¿sí? Todavía un poco de eso también nos queda. No es del todo una mentira, es una realidad. El que más sabe, por ahí ha experimentado más. Lo que pasa es que una cosa es experimentar la vida sin Dios y otra cosa es experimentar a Dios. En este sentido, el que tiene 15 minutos de experiencia con Dios es mucho más sabio que el que no tiene ninguna experiencia con Dios, aunque tenga 120 años, ¿no? Porque el Señor es el que nos da la sabiduría que viene de Él, que no se compara a la sabiduría de este mundo. Bueno, pero ellos tenían su filosofía cada uno y cada uno deja muy clara cuál es su impronta. Después el versículo 7 dice, ¿naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? Acá queda claro que conocían la historia de la creación, ¿no? Es una historia universal, de todas maneras hay pruebas arqueológicas de que todas las culturas antiguas tenían un relato similar de la creación y de la caída, de la serpiente, del fruto, etc. Así que ellos no eran la excepción, pero conocían esto, de que hubo un primer hombre que había sido formado por Dios mucho tiempo atrás, ¿sí? Y le preguntan, ¿naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? ¿Sí? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Le está queriendo decir, vos tan grande no sos, nosotros somos un poquito más grandes. Y además, nacer antes que Adán implica que él fue formado junto con la sabiduría, ¿sí? Porque ¿se acuerdan en Proverbios capítulo 8 que habla de la sabiduría, que fue formada antes del principio, que estaba con Dios cuando Dios creaba las cosas? Le está queriendo decir que sos vos la sabiduría personificada, ¿sí? Esta es la intención, ¿no? Decirle, ¿te crees que sos la sabiduría personificada? Que fuiste formado antes que Adán, antes que los collados. Vos hiciste la creación junto con Dios. Algo que Job nunca había dicho por demás, ¿no? Pero ya empezaban a testificar con su contra y a acusarlo. Un poquito más fuerte que al principio. El versículo 10 dice, cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en edad o en días que tu padre, ¿sí? Como queriendo decir, tenemos la edad de tu abuelo. Entre nosotros hay gente que tiene la edad de tu abuelo, más vieja. Por eso digo que probablemente Job no era un hombre muy entrado en edad, no sería un jovencito, pero no era un hombre muy entrado en edad. Es una suposición mía, puede que sí, no quiero hacer doctrina de esto, pero da la sensación de que fuese así, de que los amigos fuesen más grandes que él. ¿O quiere decir que Jobato no viene de ahí? No viene de ahí. Ni Job de trabajo en inglés tampoco. ¿Qué sería? Bueno,
En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. O sea, acá como que Elifaz empezó a derrapar. ¿Sí? Yo te hablé muy dulce al principio, le dice. No tuviste en cuenta, no quisiste entrar en razón. Y van a ver que de este versículo en adelante se pone como el tono bastante más agresivo que lo que venía hablando hasta acá. Por eso yo puse habla el dulce Elifaz en este apartadito acá como título. ¿Sí? Pero de acá en adelante como que empieza a ponerse un poquito más amargo. ¿Sí? Empieza a perder un poco el dulzor. ¿Sí? O se pone más ácido. Radicalmente cambia el discurso. Porque parece que él se había gastado en elegir las palabras dulces, en ponerse en su lugar. Mirá, yo en tu lugar haría esto. Y parece que Job no quiso entrar en razón y Elifaz se sacó. ¿Sí? Como nos pasa a nosotros a veces. Cuando queremos explicar algo y no nos entienden y nosotros pensamos que tenemos la razón, ya la segunda vez y vamos con un poquito más de fuerza. ¿Sí? Yo cuando le explicaba química a mi hermano, la primera vez le enseñaba bien. Cuando no quería entender la segunda ya como que empezaba con los retos, ¿no? Uno se toma... Además al tener a los otros amigos subiendo de tono, él también va subiéndose de tono. Claro, había que como cuando pasan las discusiones y son varios. Claro. El primero dice una cosa, el otro sube un poquito, el otro un poquito, y ya ahora él estaba... Y se torna una cosa ya como más fogosa. Si bien estos son discursos como que no se interrumpían, parece en el debate, pero parece que cada vez había que poner un poquito más de leña al fuego. Imagínense, terminó de hablar Sofar, que era el que venía con los tapones de punta, y después de eso Job no quiere entrar en razón según el pensamiento de los amigos, y Elifaz, el más viejo, tenía que poner un poquito más de... levantar un poquito el nivel. ¿Sí? Le hablamos 3, ¿no entendió? Y bueno, vamos a... ¿sí? Yo le redondeo. Sí, vamos con la artillería pesada. Y van a ver que acá, por ejemplo, el versículo 14 dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Como diciendo, no tenés justificativo vos. No hay nada que puedas decir que te excuse. ¿Sí? Aparte lo define Job como él se había definido en un principio, ¿se acuerdan? ¿Qué es el hombre nacido de mujer, corto de día, hastiado de sinsabores? ¿Sí? Toma las palabras de Job y las vuelca en su contra. ¿Qué es el hombre para que se justifique? Vos no podés justificarte. No es justificativo para lo que te pasa. Y aquí, el 15, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Esto es tremendo. Quisiera que lo lea alguien en la versión contemporánea, por favor, el versículo 16. Pero van a ver que sube de tono bastante. Sí, no, pero antes de leer eso, lee el 11. Y después lee el 16. Del 11 al 16. Lee el 11 y el 16. Y el 16. Bueno, ¿tampoco te parece que Dios mismo te consuele y que te hablemos con palabras llenas de ternura? Si Dios ni en sus ángeles confía y a sus ojos ni los cielos están limpios, mucho menos confía en un ser vil y repugnante que apaga su sed cometiendo maldad. Le está diciendo a Job ¿sí? que es un ser vil y repugnante y que lo único que hace es beber maldad y así apaga su sed. ¿Sí? Es tremendo porque... Era el consuelo de Dios ese. Y ese eran consoladores molestos. Ahora vamos a ver cómo Job le contesta. Esto es un ida y vuelta, ¿sí? Job se toma siempre los primeros versículos de su discurso para contestar al amigo, usa las mismas palabras para contestarle, y del versículo 6, 7 del discurso de Job para adelante ya como que los borra de su mente y empieza a hablar de otra cosa. Esto es como que el patrón de respuesta de Job es este siempre, ¿sí? Gasta los primeros versículos en contestar, pero no tanto por justificarse delante de ellos, sino como para decirle que son cualquiera, y de ahí en adelante empieza ya él a hablar de su propia causa. Van a ver que este es el sistema de respuesta de Job, pero acá queda bien claro, y en la contemporánea más, y en la Biblia textuales, por ahí queda bien claro, que le está diciendo a Job que él es un ser vil y repugnante, que bebe agua e iniquidad, ¿sí? Que todo el tiempo está pensando maldad. Está, a ver, ¿cómo puedo decir? Agrediéndolo o insultándolo al mismo nivel o más que lo había hecho Sofar antes, cuando le dice, mira, el hombre necio va a entender cuando una cabra montés, un asno montés nazca hombre, ¿sí? Vieron que más o menos el mismo nivel de agresividad está empezando a usar. Eso pasa del versículo 11 para adelante, porque para atrás venía tranquilito, como introduciendo su artillería. Y el primer discurso no tiene nada que ver con este. O sea que ya de dulce Sofar no queda, de dulce Elifaz no queda nada, ¿sí? Veamos cómo sigue un poquito más. El versículo 20. ¿Sí? Acá el versículo 20 plantea la hipótesis de lo que ellos piensan. Todos sus días
el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. ¿Sí? Está diciendo, el impío va a sufrir todos los días de su vida, del principio a fin. No solo que va a sufrir, va a ser atormentado. No existe un impío que no sea atormentado. Ahora, se acordaba de Adán, pero no se acordaba de Caín, ¿sí? Porque Dios no atormentó a Caín todos los días de su vida. Y quedó bien claro que Caín no se arrepintió de lo que había hecho. Salió de la presencia de Jehová sin arrepentirse. Lo único que reclamó es que Dios no lo mate cualquiera, ¿sí? Demasiado duro es mi castigo. Con todo eso, no tenemos la idea de que Dios atormentó a Caín del principio a fin de sus días. Y si había un impío en la tierra era Caín en ese momento, ¿no? Pero esto parece que la filosofía de ellos como que tomaban pedacitos de verdad y lo mezclaban con su idea, porque se acordaban de Adán pero de Caín no se acordaban. Entonces sacan esta conclusión. Todos los días de su vida el impío es atormentado. O sea que todo el atormentado que hay en la tierra es porque es impío, ¿sí? Hacen como la proposición, ¿sí? Y la recíproca también, ¿no? De atrás para adelante es lo mismo, ¿no? Como que todo es así como funciona el universo para ellos. Este es el Dios que ellos plantean, un Dios tirano, casi sádico, ¿no? Si el impío es impío, tiene que ser atormentado. Cosa que no tenga tiempo de levantar la cabeza y decir no quiero ser más impío siquiera, ¿sí? Tiene que ser atormentado de principio a fin de sus días. Pero ellos plantean esta hipótesis, ya lo plantean en el versículo 20, ¿sí? El 21 dice, además se olvidaban de los primeros días de Job, ¿no? Que Job había sido rico, ¿qué pasó? Antes era justo y después fue impío, ¿no? Había que arreglar eso de alguna manera. Entonces el versículo 21 dice, estruendos espantosos hay en sus rostros, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. ¿Qué quiso decir? Puede ser que un ratito de tiempo prospere el impío, pero de golpe va a venir el asolador y lo va, ¿sí? ¿Por qué? Porque había que solucionar los días de prosperidad de Job, porque no nos olvidemos que Job había sido próspero. Si no se le caía el paradigma, ¿no? El axioma que habías planteado. ¿Cómo puede ser? Si fue impío, ¿cómo puede ser que haya tenido prosperidad? Bueno, pero lo tuvo por un poquito de tiempo. Después vino Dios y se la sacó toda. Como que van adaptando la doctrina al caso de Job según sus propias conclusiones, ¿sí? El 25 dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, ¿sí? Ya otra acusación terrible. Como que Job era un soberbio que se había levantado contra Dios. Y el 27, porque esto es tremendo. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues en sus ijares. A ver, quise buscar una traducción para esto. Su cara es una bola de grasa. Sí, sos como un gordo rico, vicioso y autoindulgente, le quisieron decir, ¿sí? Si hubiese que traducir una versión popular sería, porque está describiendo el impío, ¿no? Y está diciendo a Job que él es como ellos. No quiere decir que Job haya sido gordo, no lo sabemos. Pero le dice, el impío es como un gordo rico, vicioso y autoindulgente, ¿sí? Que lo único que hace es maldad, se vicia de hacerlo. A ver qué dice. Esos malvados están gordos y son prósperos, son cintura ancha de grasa. Ahí está, ¿sí? Pero está hablando, es como un cuadro de los impíos que está pintando, ¿no? Según él, ¿sí? Está gordo, vicioso, ¿sí? Tiene cintura de pollo. Claro, cintura de pollo. ¿Sí? Ven cómo esto ya es el colmo de la ofensa, ¿no? ¿A quién se le ocurriría ofender a una persona con este tipo de gráficas, ¿no? ¿Sí? A una persona que detestamos mucho a lo mejor, pero no nos animaríamos a decirlo públicamente tampoco. Bueno, pero ellos animaron, lo dijeron ahí a Job, a los otros dos que estaban presentes y quién sabe cuánta gente más había presente. Después, más adelante queda claro que puede ser que haya habido más gente ahí, ¿no? Pero ya estamos sobrepasando todos los límites, ¿no? Bien, versículo 29. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. Otra vez, ¿sí? Que si tuvo riqueza va a ser por poquito tiempo, porque Dios se va a encargar de bajarlo, ¿sí? 32. Y será cortado antes de tiempo. Yo creo que, si no es lo más agresivo con palabras, es lo más hiriente que le dijeron. Porque dice, él será cortado antes de su tiempo. O sea, el impío muere joven, ¿sí? Y sus renuevos no reverdecerán. Y encima se le van a morir los hijos, ¿sí? Porque cuando habla de renuevos está hablando de la otra generación, ¿sí? Le está diciendo, el impío muere joven y sin descendencia. Y habían borrado de su cabeza, o por lo menos de sus sentimientos, que Job había perdido 10 hijos hasta acá. Por eso digo, si no es lo más agresivo en palabras, es por lo menos lo más hiriente que le dijeron. Porque él efectivamente había perdido hijos. Y le dijeron, por impío te vas a quedar sin descendencia y encima vas a morir joven.
¿Se le ocurre decirle a alguien que perdió un hijo una cosa así? Bueno, este era el... 10 hijos. ¿Sí? Y 10 hijos. Y 10 hijos. ¿Sí? Esto es lo más hiriente que le dijeron en palabras a Job, para mí. Le dijeron gordo, rico, todo lo demás. Pero esto es lo peor, ¿sí? Porque casi que se ve la decadencia de la raza humana acá en el trato con el prójimo. ¿Sí? No existía la ley, ni amarás a tu prójimo, pero parece que la conciencia estaba siendo cauterizada mucho antes de que, ¿sí?, de lo que nosotros pensamos. Ya el hombre empezaba en su razonamiento egoísta a agredir de una manera que a nosotros no se nos ocurriría agredir a una persona. Quiero creer. ¿Sí? Bueno, nos acercamos al final de su discurso, ¿sí? El 34 dice: porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá la tienda de sobornos. Hasta de corrupto lo trataron, ¿sí? ¿Sí? Hasta de ilegal, ¿sí? Porque si el fuego consumió tu casa es porque había corrupción, porque había sobornos, ¿sí? Esto puede llegar a significar que él había tenido todo lo que tenía por vías ilegales, ¿sí? Entonces no les quedó nada por decirle. Lo acusaron, ¿sí? Pusieron todos los testigos en su contra, sus bienes, su cuerpo, la sociedad, todo testificaba en contra de Job, ¿sí? Y ahora Job toma esas palabras, empieza el capítulo 16. ¿Sí? Yo puse otro título acá para la respuesta de Job, y puse: Job responde al ex dulce Elifaz. ¿Sí? Porque ya había superado cualquier, ¿sí?, agresión. Y dice el versículo 2: muchas veces oigo estas cosas, o cosas como estas. Consoladores molestos son todos ustedes. ¿Sí? Le está queriendo decir, me están repitiendo una y otra vez lo mismo. ¿Sí? Si nos volvemos a los 3 discursos anteriores de los amigos, palabras más, palabras menos, más hiriente o menos hiriente, estaban diciendo los 3 lo mismo. Estoy cansado de escuchar lo mismo, me están diciendo lo mismo. Son consoladores molestos. Y yo digo que él usa las mismas preguntas o las mismas palabras porque la palabra que usa para decir molesto acá es la misma palabra que usa para decir iniquidades en el capítulo anterior, en el 15:35, el amigo. Entonces él le responde con sus mismas palabras. Los que hablan iniquidades son ustedes, le está diciendo. Quieren consolar con iniquidades, pero son ustedes, no soy yo el que habla iniquidades. ¿Sí? El versículo 3 dice: ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿Sí? Como respondiendo al versículo 2 del capítulo anterior, ¿no? Cuando le dicen: ¿proferirá el sabio vana sabiduría? O sabiduría vacía. Le responde con las mismas palabras, porque parece que, si bien Dios dijo de Job que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era un ser humano que de alguna manera tenía que reaccionar contra todas estas agresiones, ¿no? Y Dios nunca dice que Job era un hombre que no reaccionaba. ¿Sí? Todos en mayor o menor medida reaccionamos, y si no es contra la otra persona, de alguna manera reaccionamos, ¿sí?, ante las agresiones más a este nivel. Entonces Job toma las mismas palabras y se las tira en la cara a los amigos, ¿sí? Y le dice el versículo 4: también yo podría hablar con vosotros si vuestra alma estuviera en mi lugar, y podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Yo lo que ustedes hacen lo podría hacer. Cualquiera puede hacer lo que ustedes hacen. Si ustedes estuviesen en mi lugar, yo también podría ser sabio, o hacerme el sabio, y hablar con ustedes, y ¿sí? Después dice mover la cabeza sobre ustedes, ¿sí? Eso también lo podría hacer si ustedes estuviesen en mi lugar. Después dice: también yo podría hablar con vosotros, el 5, pero yo os lamentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. ¿Sí? Acá no está diciendo que Job lo haría, ¿sí?, pero le está diciendo: yo sería tan sabio como ustedes. ¿Sí? Si apaciguar el dolor es lo que ustedes hacen, yo también lo podría hacer. Y cualquiera puede ser consolador de esa manera. Le está queriendo decir. No es que Job se está poniendo en lugar de ellos y reprochándoles que él se comportaría de una manera diferente. Sí, en realidad, si vamos a la traducción un poco más literal, está diciendo: si lo que ustedes hacen es consolar, es re fácil. Y yo también puedo consolar así. Y además el versículo siguiente como que cierra el contexto, ¿no? Dice: si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Como queriendo decir, no importa todo lo que ustedes me digan, no importa todo lo que yo les conteste, ¿sí?, a mí yo sigo sufriendo, me sigue pasando lo mismo, y encima no estoy siendo consolado. Ese es el cuadro que Job está pintando, y el reproche que él hace a sus amigos.
Del versículo 7 para adelante, ya Job se olvida de los amigos y empieza a dirigirse primero a Dios. Versículos 7 y 8 dice: pero ahora tú me has fatigado y has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. ¿Sí? Ahora ya como un reproche a Dios, ¿no? O como palabras dirigidas a Dios. Arrugaste mi rostro. Mi estado físico es testigo de que estás en mi contra, le está diciendo. Testigo es mi flacura. Y le dice también que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. ¿Ven cómo ya empieza a hablar Job de que todo está en su contra? ¿Sí? Todas las evidencias están en su contra. ¿Sí? Si él estaba mal físicamente, eso atestigua contra él. ¿Sí? Si además atestigua de que Dios está en su contra, porque no hay otra forma que una persona llegue a ese estado si Dios no lo puso en esa afrenta. Es la deducción de Job, ¿no? Y el versículo 9 parece que le hablara otra vez a los amigos, pero les habla sobre Dios, o a los presentes, ¿no? Su furor, porque habla de Dios en tercera persona, ¿no? Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Ya hablando de Dios como si Dios fuese enemigo de él, estuviese enfrentado con él. Estoy en la mira, dice. Dios me puso en contra, todo testigua contra mí. ¿Sí? El universo ha conspirado contra Job, parece. Y el versículo 10, otra vez se dirige a Dios y dice: abrieron contra mí su boca, ¿sí? Hablándole de los amigos ahora, ¿no? Como acusando a los amigos delante de Dios. Abrieron contra mí su boca y dieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. ¿Sí? Ahora parece que Job está diciendo: mi estado físico, mi estado de salud, el hecho de que Dios esté contra mí y mis amigos contra mí, todo atestigua de que yo soy culpable. Todo parece mostrar de que soy culpable. ¿Sí? Todos los testigos están contra mí. El versículo 11 dice: me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. ¿Sí? Como ya acusando a los amigos de que están siendo impíos. De hecho, el que hace impiedad es un impío, así que este título les cabría muy bien a los amigos de Job, ¿no? Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Como si hubiese un blanco ahí para jugar a los dardos, ¿sí? Y ese fuese Job. Y el que está jugando a los dardos es Dios. Y todos los dardos dan el blanco, porque Dios tiene muy buena puntería, por otro lado. Él no le erra. ¿Sí? Y Job plantea este cuadro, ¿no? Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. ¿Sí? Yo le digo a los chicos de la salida, estar contra Dios es como que un Fiat 600 quiera chocar de frente contra el transbordador espacial, ¿sí? Como para decir algo. Entonces Job lo dice, palabras menos sofisticadas, adaptadas a la época: se vino contra mí como un gigante, ¿sí? Es como si quisiera chocar de frente contra un gigante. Me puso por blanco, me tiró todos los dardos y dio en el blanco, y yo soy ese blanco. Mis amigos atestiguan contra mí, mi estado físico atestigua contra mí, Dios mismo atestigua contra mí y me puso por su enemigo. Es la peor situación en la que un hombre se puede encontrar, que Dios sea su enemigo. ¿Sí? Yo digo siempre, hay que tener temor de Dios. Temor significa reverencia si estamos de su lado, y significa pánico si estamos en contra de Dios. Porque si de alguien tenemos que tener pánico, es de Dios si somos enemigos de Él. ¿Sí? Porque hay que chocar contra Dios y salir ileso o vivo. No existe eso. Dice Apocalipsis que se estaba sentado en el trono aquel del cual huyeron el cielo y la tierra y no se encontró lugar para que ellos pudieran esconderse. ¿Se imagina una persona con tanta autoridad y con tanto poder que la creación entera quiera escapar de su presencia porque sabe que contra él no gana, ¿sí? Y que no tenga lugar donde esconderse? Este es el Dios, parece, que Job tenía en mente, ¿no? El Dios del cual había que huir y esconderse, pero del cual no se puede esconder uno, porque además es todopoderoso y omnipresente. Y ese Dios estaba en contra de Job. Y por si fuese poco, su cuerpo, sus bienes, su estado de salud, sus amigos, todo lo demás atestiguaba contra él. Es un cuadro, pero por demás desolador, ¿sí? Nosotros a veces, adolescentes, tenemos a la mamá en contra y no queremos morir, ¿sí?
nos peleamos con una novia, ya está. Si la suegra no nos quiere, es lo peor que nos puede pasar. Pero Job tenía a los amigos, a su esposa, que ya hace rato había dejado de hablar, dijo una sola cosa y no hizo falta que diga más, ¿sí? A la sociedad, porque después dice, han hecho refrán de mí, soy como el mal ejemplo de la sociedad, ¿no? A la sociedad en contra, a los amigos en contra y a Dios mismo en contra, ¿sí? ¿Quién sale inocente de un juicio donde todos los testigos están en contra? Este es el cuadro que Job está pintando. El versículo 15 dice, ahora Job empieza a hablar de su estado, ¿no? Y de cómo está él, ya empieza a hablar un poco del mismo. Cosí cilicio sobre mi piel, ¿sí? Cilicio era como una ropa como si fuese de alpillera que se ponían los enlutados, como para decir estoy sufriendo, ¿sí? Entonces él dice, cosí silicio sobre mi piel, como que se hizo ropa de silicio, de alpillera, digamos. Y puse mi cabeza en el polvo, señal de humillación. Mi rostro está inflamado con el lloro. No es que nosotros leemos estos discursos así como muy poéticos y con mucha altura de Job, y pensamos que Job estaba casi como Shakespeare, ¿sí? Con una calavera en la mano, hablando de un escenario, con su pecho inflado. Dice que tenía el rostro hinchado de tanto llorar. No es que Job no había llorado. No es que no le provocaba dolor hasta en las lágrimas lo que le pasaba. Se rascaba con un pedazo de ladrillo. Literalmente. Entonces él dice, este es mi estado, mi rostro está inflamado con el lloro. Y encima los amigos, tenía que tomar fuerza para contestarle a estos amigos, entre comillas, ¿no? Y dice, y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Está diciendo, yo estoy siendo sincero y transparente. En ningún momento está diciendo que él es santo ni perfecto, pero dice, estoy siendo sincero y transparente, no dejo de llorar y todo conspira contra mí, ¿sí? Es como que no hay salida de esa situación. Ya él empieza a plantear su posición, cuál es, ¿sí? Yo quiero que saltemos un poquito hasta el versículo 21. Dice, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Este pasaje es una respuesta, en realidad es una pregunta que ya hemos contestado antes, ¿sí? Cuando él dice, ojalá pudiese haber un árbitro, ¿sí? Que ponga su mano sobre mí y sobre Dios al mismo tiempo, ¿sí? Y acá plantea lo mismo. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Ojalá hubiese un hombre que tuviese la capacidad de disputar con Dios como si hablara con su vecino. Acá está hablando de las disputas que se hacían en la puerta de la ciudad como juzgando una causa, ¿no? Y él era de estos jueces, ¿sí? Sabios que se paraban en la puerta de la ciudad a juzgar una causa. Ojalá pudiera hablar con Dios un hombre como en un juicio entre dos personas, entre hombre y hombre, ¿sí? Pero ¿qué hombre puede estar frente a Dios y disputar con él? ¿Sí? Esta respuesta nosotros ya la dimos, ¿sí? Evidentemente el único hombre que se puede parar de frente a Dios de igual a igual es Jesucristo, porque Él es Dios. Él es Dios y Él puede, sí, ser el árbitro que está entre el hombre y Dios. Ya lo hemos contestado, ¿no? El versículo 22 dice, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino donde no volveré. ¿Qué camino es ese? La muerte en sí. Y el versículo 1 del capítulo siguiente dice, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. O sea, él sabe que lo que le dijeron los amigos, ¿sí? que no va a tener renuevos, que se van a cortar los días antes de tiempo, él ya lo ve como una realidad. Es más, en el estado que está, lo debe estar en alguna parte de su ser deseándolo, a pesar de que él muestra esperanza y que yo sé que Dios tiene que hacer algo, yo soy justo, algo tiene que pasar, pero en semejante dolor, casi que las palabras de la esposa le deben resonar, ¿no? En la mente. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Yo hablaba con Cintia también, con mi señora, y decíamos, hay que estar en el lugar de la mujer de Job, ¿sí? Y tener el marido en esa posición y decir, porque lo que le quiso decir ella fue, prefiero verte muerto que sufriendo de esa manera, en realidad, ¿sí? No es que la vamos a pintar de blasfema así porque dijo eso solamente, ¿sí? No sabemos cuál era el corazón de ella, pero hay que estar en la situación de ella y decir, te sigo aguantando, prefiero verte muerto
Y los amigos le dicen, vas a ser corto de días. Y encima no vas a tener renuevos, no vas a tener descendencia. Y ya como que él empieza a convencerse de eso, ¿sí? Dice, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro, el versículo 1 del 17, ¿no? Como que ya con sus ojos está viendo que lo que le espera es morir. Y morir de la misma manera que murió Abel, ¿sí? Sin justicia en la tierra de los vivientes. Porque nadie va a juzgar su causa y ya se le terminaba el tiempo. Nadie salía a defenderlo y ya en cualquier momento iba para el sepulcro, ¿sí? Entonces estaba condenado a ser ajusticiado, si es que existía esto, recién después de muerto. ¿Y qué hombre quiere que le hagan justicia póstuma? Todos queremos justicia acá en la tierra, ¿no? Es una como inherente a la naturaleza humana. Queremos ver justicia en la tierra de los vivientes. Y Job parece que estaba perdiendo toda esperanza de que en esta vida se le hiciera justicia. Ya se veía el sepulcro. Pero el versículo 18, si volvemos un poquito para atrás, dice, oh tierra, no cubras mi sangre. Le está queriendo decir, no me dejes morir antes de, ¿sí? Y no haya lugar para mi clamor. O sea, no quiero que mi sangre sea la que tenga que clamar por justicia. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Es el concepto que habíamos leído de Abel al principio, ¿no? No quiero que sea necesario que mi sangre clame por mí, una vez muerto. No quiero justicia póstuma. Le estás pidiendo a la tierra, esperá un poquito más, déjame vivir un poquito más. Como que en el último suspiro o en los últimos días, hacia el final de sus días, cuando él ve que ya todo se termina, está pidiendo un poquito más de tiempo, un poquito más de tiempo. Como pensando que en cualquier momento algo puede pasar. Le dice, no cubras mi sangre, ¿sí? Porque si no, mi sangre va a tener que clamar por justicia. Pero él ya había dicho muchas veces que en la tierra de los muertos nadie veía a Dios, nadie alababa a Dios, nadie tenía justicia, que el que se moría no podía ver que sus hijos prosperaban, si es que prosperaban. Es como que la idea de la filosofía de la época era que después de la muerte se terminaba todo. Y cada vez que escuchamos a Job decir que si el hombre muriera volverá a vivir, era más un anhelo que una certeza. Por lo menos en la filosofía de la época. En ese tiempo no se planteaba la resurrección como una doctrina corriente. No se conocía muy bien todo esto. Y él decía a la tierra, no quiero que la tierra trague mi sangre. Quiero esperar un poquito más. Y el versículo 19, que es la cúspide del razonamiento de Job, dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Y esto es como lo más revelador de este discurso de Job. Dijimos que en cada discurso hay algo así como que sobresale. Y acá esto es lo que sobresale. Cuando Job le está pidiendo a la tierra que espere un poquito más. ¿Pero por qué le pide un poquito más? Porque dice el versículo siguiente, mas he aquí que en los cielos está mi testigo. ¿Sí? Y mi testimonio en las alturas. O sea que el mismo Dios que testificaba con su contra, yo creo que Job debe haber tenido un lío en la cabeza terrible además, ¿no? El mismo Dios que está en mi contra es el que puede testificar a mi favor. Porque él sabía de su integridad. Y sabía que Dios sabía. Porque si no, no sería el Dios omnipotente que él conocía. O que él sabía que existía. Entonces dice, ese mismo Dios que conspira contra mí, que está en mi contra, que puede testificar en mi contra, él también puede testificar a mi favor. Ese es el testigo que está en las alturas. Y cuando dice mi testimonio en las alturas, cuando habla de testimonio, en realidad hay otras versiones que dicen el que puede garantizar mi inocencia. El testimonio es el que puede garantizar que yo soy inocente. No el testimonio de mis amigos, ni el de mi cuerpo, ni el de la sociedad, ni el de mi esposa, ni el de mis hijos muertos, ni el de mis bienes perdidos. Toda esa evidencia está. Y dice una cosa, pero el testimonio que puede garantizar mi inocencia está allá arriba, en las alturas, en el cielo. ¿Sí? El que puede ser mi abogado defensor. Esa evidencia que cuando sea presentada, toda la demás evidencia queda anulada. Esa evidencia no está acá, entre mis bienes, entre mis amigos, entre la sociedad. Está allá arriba, en los cielos. Quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 12 primero. Vamos a leer desde el versículo 12. Hebreos 12, 12.
todos los deseos de Job se cumplieron a la larga, ¿no? Estos anhelos como que salían viscerales desde las entrañas de Job se terminaron cumpliendo en Jesucristo. Ese es el hilo de nuestro estudio del libro de Job. Pero quiero, antes de llegar a la conclusión, leer este pasaje que nos va acercando. Versículo 12 del capítulo 12 de Hebreos dice, vamos a leer hasta el 24. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Casi que es el estado de Job, ¿no? Nos está diciendo, bueno, si van a hacer algo con Job, sánenlo. Ezequiel 14 menciona a 3 hombres que no serían destruidos, y los 3 hombres son Noé, Daniel y Job. Es interesante el versículo 14 de Ezequiel, como Dios pone como ejemplo a esos 3 hombres. Y dice, si en una ciudad hubiese muchos hombres y estuviesen Job, Noé y Daniel, yo voy a destruirlos a todos. Ni sus hijos se van a salvar, pero ellos 3 sí. Pero ellos no van a poder salvar ni a sus hijos, pero ellos 3 se van a salvar. Como poniendo como ejemplo de integridad, de santidad y de devoción y de temor a estos 3 hombres, a Job, a Noé y a Daniel. Y acá, en los primeros versículos que hemos leído de este capítulo 12 de Hebreos, parece que pintara el cuadro de Job, ¿sí? Porque si había uno que estaba paralizado, con manos caídas, ¿sí? Que estaba cojo, que necesitaba ser sanado, era Job, ¿sí? El versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados, ¿sí? Y aclaramos lo que siempre aclaramos. La raíz de amargura es una persona. ¿Qué hace? Contaminar con amargura a las otras personas, ¿sí? Bueno, Job tenía 3 ahí, alrededor de él, ¿sí? Y estaban brotando más de la cuenta, ¿sí? Habían hecho raíces profundas esos arbolitos, ya no eran raíces. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado, y acá empieza lo importante de este pasaje. ¿Por qué motivo el escritor de Hebreos dice esto? Lo dice por esto. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No se acercaron a esas cosas que son terribles, pero son palpables, ¿sí? Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Se acuerdan? Esto es el Éxodo, cuando Moisés sube al monte, ¿sí? Está describiendo esto. Pero dice el autor de Hebreos, ustedes no se acercaron a todo eso. Estoy espantado y temblando, decía Moisés. Sino, versículo 22, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto es tremendo, porque aquí es donde nos está posicionando. Esta es nuestra posición. A esto nos hemos acercado. A esto nos estamos acercando. A la congregación de los primogénitos están inscriptos en los cielos. A Dios, el juez de todos. ¿Sí? Si alguien sabía que Dios era juez, era Job, ¿no? Porque estaba hablando de que todo testificaba en contra de él. Y él necesitaba que Dios testifique a su favor. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús, el mediador de nuestro nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si hay una sangre que puede clamar por justicia por nosotros, mejor que nuestra propia sangre derramada injustamente, es la sangre de Jesús, que habla mejor que la sangre de Abel, que fue la primera sangre de un hombre justo derramada. ¿Sí? Si hay una sangre que nos puede ajusticiar a nosotros, es la sangre de Jesucristo, que aunque era una sangre pura y sin mancha y divina, igual fue derramada sobre esta tierra. Y esa sangre clama por nosotros, y es la que nos dio la posibilidad de ser justificados. Porque si tuviésemos que ser ajusticiados,
perdíamos, pero Él no nos ajustició, Él nos justificó. Entonces esta sangre funciona todavía mejor. Y es un pedido mucho más perfecto que el pedido de Job. Esta sangre habla mejor que la de Abel. Y si vamos al mismo libro de Hebreos, que habla sobre este tema de una manera contundente, en el capítulo 9, este Jesús que derramó su sangre sobre la tierra, es verdad que la sangre cayó sobre tierra, y es verdad que perdió hasta la última gota de su sangre, pero Él no se quedó con la sangre derramada ahí en la tierra. Hizo algo que fue un poco más allá, mucho más allá. Y está en el versículo 24 del capítulo 9, y dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién es el único testigo que está en los cielos que hoy, no solamente a Job, sino a todos nosotros, nos puede justificar? Es Jesucristo. Pero no fue gratuito eso. Para nosotros es gratuito, sí. Pero a Él le costó mucho. A Él le costó toda su sangre derramada para que hubiese una sangre perfecta que pudiese justificarnos a todos nosotros. Y no solamente a Él. Porque sabe que la sangre de Abel clamaba por su propia justicia. Y sabe que Job pedía que si llegaba a morir su sangre clame por su propia justicia. Pero sabe que Jesucristo, su sangre derramada, clama para que la justicia de Dios sea aplicada sobre nuestras vidas. Sobre los que no éramos justos, que seamos justificados. Pero fue necesario que la sangre de ese, el único justo, sea derramada. Y si hay un testigo en los cielos hoy, es ese Jesucristo. Amén. Que atestigua, no en contra nuestro, sino a favor. Y esto es tremendo, porque para atestiguar a favor nuestro, Él tuvo que cargar nuestras iniquidades. Y para que cuando Dios nos mire a nosotros, lo vea Cristo, ¿sí? Y todos nuestros pecados cargados y clavados en esa cruz, ¿sí? Ese acta que atestiguaba en nuestra contra, dice Pablo, el acta de nuestros pecados que no era contraria, hoy está clavada en la cruz, ¿sí? Y ahí está, visible para que todos los acusadores vean que esa deuda fue perdonada, ¿sí? Gracias a la sangre del único justo derramada sobre la tierra, pero que ahora está allá, en el santuario celestial, frente a Dios, atestiguando a favor nuestro. Entonces, gracias al anhelo de Job, ¿sí?, que se cumplió, hoy nosotros también ya no clamamos por nuestra sangre que clame por justicia, sino que con certeza sabemos que Él intercede por nosotros y que gracias a Él somos justificados. ¿No le parece precioso que un justo se dé por todos los pecadores? Amén. El anhelo de Job se cumplió. Hoy Job debe estar más contento que nosotros, seguramente, porque no solamente fue vindicado en vida, sino que puede estar frente a Dios, verlo cara a cara, o va a poder hacerlo porque nos está esperando a nosotros, ¿sí? Y nosotros con Él vamos a ser justificados. Amén. ¿Le gustó? ¿Sí? Ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿sí? Que no es solamente juez en contra, sino abogado defensor. Amén. Osvaldo. Sí, estaba pensando que a veces se nos hace fácil y a veces se nos hace difícil identificarnos con Job, ¿no? Se nos hace fácil en el sufrimiento, porque nosotros decimos, bueno, todos hemos tenido un momento de sufrimiento o estamos teniendo un momento de sufrimiento, más o menos sufrimiento por alguna razón. Y bueno, una de las razones por las cuales el libro de Job está en la Biblia es para que nosotros también sepamos que el sufrimiento existe, ¿sí? Y que muchas veces el sufrimiento no es proporcionado con nuestra maldad, no lleva a la proporción de nuestra maldad. A veces nosotros no entendemos el sufrimiento, no tenemos por qué entenderlo. Es lo que vamos a aprender con el libro de Job, que no tenemos por qué entenderlo. Él no lo entendió y se murió sin entenderlo, ¿sí? Y se le pasó el sufrimiento sin entender tampoco por qué había sufrido. Pero bueno, en algo que no nos podemos identificar con Job es en el sufrimiento en santidad de él, ¿no? En esta conciencia de santidad. Yo creo que ninguno de nosotros tiene esta conciencia de santidad que él tenía, ¿sí? O por lo menos de llevar una vida correcta delante de Dios. Y él sabía que de alguna manera lo que le estaba pasando no era justo. Y en realidad no era justo, ¿sí? Si lo miramos desde el punto de vista de la justicia, ¿eh? Era el propósito de Dios, ¿sí? Y
Me acordaba de la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y pensaba en esto, en que muchas veces nosotros estamos invocando la justicia divina, ¿sí? Y nos creemos acreedores de la bienaventuranza, ¿no? Porque dice, bueno, que son dichosos los que tienen esa hambre y sed de justicia. Dice, porque ellos serán saciados, dice, no dice cuándo, no dice en qué momento, ¿sí? Todos esperamos que sea siéntate a la puerta de tu casa para que veas pasar el cadáver de tu enemigo, ¿no? Entonces, creemos que esa es nuestra saciedad de justicia va a pasar así, ¿no? Dios va a permitir ver a todos los que nos hicieron mal derrotados. Pero la Biblia no dice eso. Dice que vamos a ser saciados, quién sabe cuándo, ¿sí? Muy probablemente cuando estemos en su presencia, ¿sí? Y Job no entendió esto hasta que no estuvo en la presencia de Dios. No pudo comprender lo que le pasaba hasta la presencia de Dios. Y nosotros, si bien tenemos hambre y sed de justicia, no tenemos esta conciencia de santidad que él tenía, ¿sí? Así que hasta que conocemos la historia de Job, nosotros nos creemos que somos los bienaventurados por tener hambre y sed de justicia. Porque conocemos la historia de Job y decimos, ¿seré yo el bienaventurado del hambre y sed de justicia? ¿O realmente yo recibí lo que merecieron mis actos? ¿Sí? A veces somos muy rápidos para identificarnos. Somos muy rápidos para identificar, ¿sí? Y quería que pensemos en esto. Si verdaderamente yo soy Job, o simplemente el sufrimiento que yo tengo, gran parte del sufrimiento que yo tengo es consecuencia de mis propias decisiones, ¿sí? De las determinaciones que yo he tomado, de los lugares donde me he puesto, yo me he llevado, ¿sí? Me he puesto en situaciones, ¿no? Es como el alpinista que está allá arriba temblando de frío, ¿sí? Y se cayó y se quebró una pata y está solo allá en el medio del Everest por allá arriba, ¿sí? Y si viniera alguno de sus amigos le diría, ¿sí? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó a subirte de arriba? Por eso que verdaderamente Job es un libro sumamente profundo, en el sentido de que nos muestra a un hombre que tenía hambre y sed de justicia, ¿sí? Verdadera hambre y sed de justicia. Y después va a ser bienaventurado porque Dios le va a dar, ¿sí? Le va a dar un montón de cosas. Pero quería que resaltáramos la obra de Jesucristo, como bien lo hizo Jorge, ¿no? Lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y no tanto que nos pongamos en el papel de Job, ¿sí? Porque este no es un libro para que nosotros nos pongamos en el papel de Job y salgamos todos siendo unos jobitos de acá, ¿sí? Porque nos falta mucho para ser Job. Sí, es más fácil que estemos en el lugar de los amigos. Estamos más para los amigos que para Job, ¿sí? Porque a veces pueden pensar que nosotros estamos estudiando, el pastor eligió el libro de Job, o estamos estudiando el libro de Job para que nosotros pasemos, como somos hombres rectos y honestos y derechos como Job, y mujeres así del mismo tipo, podamos pasar el sufrimiento en esta etapa de nuestra vida que estamos, ¿sí? No, es todo lo contrario, para que mirándonos en el espejo de Job, ¿sí? y de sus amigos, podamos ver que hoy por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo, nosotros tenemos una comprensión más clara de la vida y de la manera en que Dios actúa y hace sus propósitos, ¿sí? ¿Qué enseña Job acerca de Dios? ¿Sí? Que Dios es por sobre todas las cosas impredecible, ¿sí? Y el día que vos te olvides de que Dios es impredecible y quieras calcular lo que Dios va a hacer en tu vida, estás frito,
Porque de acuerdo a los amigos de Job, Dios era predecible. ¿Sí? De acuerdo a los amigos de Job, esa era la opinión que ellos tenían de Dios. Ellos decían, este se portó mal, por eso lo está castigando. Es así de sencillo. ¿Sí? O como decían la misma filosofía que los discípulos de Jesús. ¿Sí? ¿Quién pecó para que este haya nacido ciego? ¿Él o su padre? No hay otra teología más que esa. ¿Sí? Pero Job nos enseña que Job no había hecho nada y sin embargo Dios lo castigó. ¿Y cómo? O sea, lo hizo pasar por este sufrimiento y ¿cómo? ¿Hasta qué? Y lo dejaba sin respuesta y lo dejaba argumentar y encima le mandaba amigos que le metían el sal en la llaga y le revolvían el dedo y le volvían, ¿sí? Y le decían cosas horrorosas como le dijeron ahí, ¿sí? Bola de grasa y todas estas cosas, según ellos hablaban con ternura, ¿no? Sí. Así que a veces no nos apuremos mucho por identificarnos con Job, ¿no? Aprendamos mucho acerca de cómo es Dios y cómo Él trata con nuestra vida. Nada más que eso. Vamos a terminar